Bueno, mis hermanos, vamos por favor a Hechos 21. Ya Pablo va para Jerusalén. Pablo aprendió a estar bien, porque recordemos que en Hechos capítulo 9, él busca el conocimiento de Jesucristo, que fue una manifestación especial desde su resurrección, y lo armoniza con ¿qué quieres que haga, Señor? Es decir, ¿quién eres, Señor? Con ¿qué quieres que haga, Señor? Esta unión es lo que le permite a Pablo tener madurez espiritual y poder llegar al punto de decir estoy bien, como estamos nosotros cantando. Ahora, esto es porque vemos nosotros en el capítulo 22 de Hechos, en versículo 22, dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo va a Jerusalén cumpliendo la voluntad del Espíritu, sabiendo que iba a sufrir. No sabía de qué forma, pero sabiendo que iba a sufrir. ¿Por qué empezamos por allí? Porque vean en el 22 que va a Jerusalén porque el Espíritu se lo indica. Ahora he aquí, 22, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ya se me ha de acontecer. Nosotros, mis hermanos, no necesariamente vivimos o estamos en ese proceso de entrar a ese equilibrio entre vivir la voluntad del Señor y además aceptar los sufrimientos que esto va a significar. Básicamente, esto no es el común de todos los cristianos, pero vamos hacia esa dirección, hacia esa madurez espiritual. Otra vez, nosotros podemos decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Bien, pero cuando esa voluntad se está gestando en nuestra vida, es allí donde nosotros necesitamos saber la dirección de nuestras oraciones. La dirección es para que nosotros permanezcamos en la fe, a pesar de muchas veces no entender cuál es la voluntad de Dios o de qué forma son la voluntad de Dios, implicando sufrimientos y cosas que no entendemos. Ante nuestros ojos tal vez injusticias. Ahora Raymond nos hablaba de este pastor que va a hacer un chequeo médico y se encuentra con algo fuerte para su vida. ¿Cómo nosotros tenemos que orar en esa dirección? Dios, quítale de una vez lo que tiene este hermano en su cabeza. ¿Qué tal si es la voluntad de Dios esto? Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Oramos por el hermano para que permanezca en la voluntad de Dios con una fe firme y confianza, sabiendo en manos de quién está a pesar del sufrimiento. Esto lo digo porque veamos en 21:13 la madurez de Pablo en este equilibrio, en desear cumplir la voluntad de Dios y, a pesar de los sufrimientos, seguir cumpliendo y viviendo la voluntad de Dios. Vean en 21:13. Ahora vamos a ver más contexto. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Por el nombre podemos cambiarlo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios en mi vida. Estoy dispuesto a morir por la voluntad de Dios en mi vida. Vean este equilibrio. No en todos los creyentes. Veamos versículo 4, siempre en 21. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, ahora lo vamos a analizar, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Bien, y vean el versículo 12 también. Al oír esto, es decir, cuando se enteraron de que Pablo iba a sufrir, dice, le rogamos nosotros a Pablo y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Ven ustedes? Porque esa es nuestra vivencia realmente mientras vamos alcanzando madurez espiritual. Cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, pero que no tengamos que pasarla tan mal. Que continuamos en un estado de confort. Porque cuando ya se junta la voluntad de Dios con que la voluntad es que padezcamos viviendo su voluntad, es allí donde tenemos en Pablo el modelo de madurez espiritual. Recordemos que la madurez espiritual no son los años que Pablo tenía, que para esta altura tendría unos 22, 25 años de converso, aproximadamente. No es los años. Es la manera en que su vida Pablo
vive el ¿qué quieres que haga, Señor? De Hechos capítulo 9. Allí es donde empezamos nosotros a madurar en el Espíritu. ¿Qué quieres que haga, Señor? Bien. Romanos 12:2 va a decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto lo escribe el apóstol Pablo, ¿no? Pero no siempre la entendemos o la aceptamos. Es buena, agradable y perfecta. La podemos tener intelectualmente esto. Pero en la vivencia, en la experiencia, allí es donde empezamos nosotros a ser llamados a un crecimiento en confianza en el Señor. A pesar que la voluntad sea buena, agradable y perfecta, desde nuestra perspectiva, nosotros podríamos negociar para que no nos veamos envueltos en tribulaciones, en injusticias. Por ejemplo, ¿por qué el hermano sí y yo no? Por ejemplo, hablando de muchos otros ejemplos. Y allí es donde el Señor, esta voluntad buena, agradable y perfecta, está operando en nuestro corazón. Todo para nuestro bien. Entonces, qué importante es ver esa dirección de la oración cuando hay un hermano que esté pasando por tribulación. Y me ha pasado muchísimas veces, hasta en mi vida personal, he aprendido a principalmente orar porque el hermano continúe confiando en la voluntad buena, perfecta de Dios, aún en medio de su sufrimiento. Humanamente, por supuesto que podría pedir a un familiar y para cualquier otra persona que no continúe con tal situación que le causa sufrimiento. Esa es mi parte humana. Pero he aprendido que la oración es, Señor, que este hermano permanezca en la fe. Y hace poco supimos de una familia cercana, creyentes, que están pasando algo muy fuerte con su hija, muy fuerte. ¿Y cuál ha sido mi oración personal? Señor, que tanto esta hermana como sus padres continúen confiando en ti, a pesar que los ojos están viendo que las posibilidades se le está yendo por todo lado. Esa es la oración que estamos llamados nosotros a tener, que sigan permaneciendo en la fe, mis hermanos, permaneciendo en la fe. Fe, me refiero yo a la confianza de que lo que está pasando es una voluntad buena, agradable y perfecta. Y solamente con la unión del cuerpo en oración, nosotros llegamos a algo que es sobrehumano, sobre nuestra perspectiva y nuestro intelecto. Sobrehumano. Es una capacidad de oración para mantenernos confiando en esa voluntad buena, perfecta y agradable. Ahora, Lucas va a hablar, vamos a verlo, de personas que hablaban por el Espíritu y profetizaban. Aquí vamos a quedarnos. Vamos a ver Hechos 21:4. Lo acabamos de leer. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Decía por el Espíritu. Y vean ustedes que Espíritu está en mayúscula, es decir, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego, de 8 a 12, leamos, capítulo 21, y al otro día, saliendo Pablo y los que en él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ella tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Así dijo el Espíritu Santo. Vamos a hablar de esto, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, el profeta del Antiguo Testamento tenía una plena, absoluta autoridad como voz de Dios, como voz de Dios. A Moisés, el Señor le dijo, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Por ejemplo, del profeta Samuel, se lee en 1 Samuel 9:6, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos a ver. El profeta del Antiguo Testamento era absolutamente autoritativo como voz de Dios. No que el profeta tenía un nivel moral extraordinario como voz de Dios, es que Dios había escogido ser instrumento de estas personas para que su voz fuera sin error en todos los detalles. El profeta del Antiguo Testamento. Además, los mensajes sin error en todos los detalles de la profecía del Antiguo Testamento
no podía ser ni revisado ni evaluado. Es más, si estas personas fallaban en algo, Deuteronomio 18 decía que esta persona tenía que ser aniquilado del pueblo. Tenía que ser perfecta su profecía. Bien, esta era la voz autoritativa del Señor. Entre el final del Antiguo Testamento, digamos desde nuestro libro de Malaquías, y la llegada de Juan el Bautista, pasaron 400 años aproximadamente. En este tiempo intertestamentario, el Señor no levantó ningún profeta en este tiempo. Y Hebreos 1:1 va a decir, vamos a buscarlo por favor, Hebreos 1:1. Quedémonos con lo que estamos diciendo. Venía la voz del profeta del Antiguo Testamento absolutamente con voz de Dios. Así dice el Señor. El Señor no me dijo qué y era perfecto, no podía ser evaluado. Pasa un tiempo de silencio y vemos qué va a pasar en Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado, dice, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y vean el cambio ahora. En estos postreros días, en el nuevo pacto, nos ha hablado por el Hijo, es decir, Dios en Hijo. Aquí ya la autoridad, la voz de Dios es en Hijo. Si usted lee en capítulo 3, versículo 1 de Hebreos, va a encontrar que Jesús se le nombra como apóstol, el apóstol Jesucristo. Hay un cambio de nombre porque hay un nuevo pacto, porque ya el profeta dejó de ser profeta por mucho tiempo y la palabra y el sentido empezó a tergiversarse. Ahora el profeta era alguien que adivinaba algo. Profetiza, le decían a Jesús cuando lo golpeaban. Adivina quién te está pegando. Profetiza. ¿Eres tú profeta? Dice la mujer samaritana, que has averiguado cuántos esposos he tenido. Ahora el nombre es apóstol, apóstol de Jesucristo. En el nuevo pacto, estos apóstoles son enviados directamente desde el apóstol en mayor Jesucristo. Y esos son los apóstoles de Jesucristo. No tienen el nombre de apóstoles, sino profetas. Esto es muy importante para el estudio que tendremos. Y atención, estas figuras, otra vez, no porque estos hombres fueron escogidos desde una moralidad extraordinaria, así como fueron escogidos los profetas por voluntad de Dios, fueron llamados y capacitados por el Señor, estos nuevos hombres del nuevo pacto, llamados apóstoles. Y tenían la misma autoridad de los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles. Vamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hay una equiparación de autoridad. Aquí empezamos a entrar a aguas profundas, mis hermanos. En el Nuevo Testamento hay profetas, bien, está el don de profecía, pero los profetas en el Nuevo Testamento no se equiparan en autoridad con los profetas del Antiguo Testamento ni con los apóstoles del Nuevo Testamento. Solamente el Señor ha levantado dos figuras de autoridad como su voz. Así dice el Señor. Los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento, no los apóstoles, los profetas, hablaban palabras meramente humanas para transmitir algo que efectivamente Dios había traído a sus mentes. Evidentemente, Dios traía a sus mentes, pero estas personas podían equivocarse y no ser desarraigadas de su pueblo, como el profeta del Antiguo Testamento. Esos mensajes necesitaban ser revisados, evaluados, inclusive por otros de la comunidad, porque no tenían voz autoritativa del Señor, como sí lo tenían los apóstoles, que eran voz de Dios, sin error. Y no porque los apóstoles habían estudiado un montón las Escrituras.
es porque el Señor está orando, de hecho, en Juan capítulo 17, para que estas personas fueran guiadas sin error y que tuviésemos ahora las Escrituras sin error, a pesar de los errores humanos que tenían los apóstoles. Porque quien dice que no tiene pecado es un mentiroso, dice el mismo apóstol Juan. Vamos otra vez a Hechos 21:4, y ahora sí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Evidentemente Pablo va a Jerusalén, y no porque está desobedeciendo al Espíritu, sino porque no está acreditando la voz de los profetas del Nuevo Testamento como una voz autoritativa en su vida. Bien, aquí no hay ninguna contradicción. Es que Pablo no está viendo esta voz autoritativa de Dios. Está viendo una sensación humana donde ciertamente estas personas se les reveló que Pablo iba a sufrir. Esa es la generalidad. Ahora, la sensación humana es decir, Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero esta no es voz de Dios. En el Antiguo Testamento hasta los detalles era voz de Dios. Bien, aquí no. Por eso Pablo no está desobedeciendo. La iglesia es guiada no por revelación directa o sensaciones espirituales, por ejemplo, sino por las palabras sin error de los apóstoles. Veamos 2 de Tesalonicenses 3:14, por favor. 2 de Tesalonicenses 3:14. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos, está hablando Pablo el apóstol, por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mis hermanos, esto es autoridad apostólica, no es un fuerte carácter de Pablo, es autoridad apostólica. Vamos a 1 de Tesalonicenses, ya que estamos por acá, porque ahora los mensajes del apóstol se centran en la persona de Jesucristo. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3-4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, vean ustedes lo que es escribir así, ni de impureza, ni fue por engaño, como es posible en los profetas del Nuevo Testamento, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Qué profetiza, digamos, los apóstoles? El Evangelio. Pablo dijo, lo único que yo requiero es hablar de Cristo, nada más. Me he propuesto hablar solamente de Cristo. Ese es el carácter apostólico autoritativo. Ahora, vean ustedes en versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, fíjense ustedes, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mis hermanos, si la voz apostólica habla de eventos futuros, como le pasó al apóstol Juan en Apocalipsis, habla justamente de Jesucristo, de los eventos futuros centrados en Jesucristo. Lo que estoy haciendo en este momento es profetizando. Lo que estoy haciendo es exhortando, animando, edificando. Mis palabras requieren ser evaluadas. Mis palabras no son autoritativas. Si a mí se me ocurre esto, gracias a Dios tengo hermanos muy competentes y muy centrados que me van a centrar, porque esto se convertiría en una secta entonces. Si un pastor pretende que su voz es autoritativa, por eso es necesario que esté junto con ancianos o junto con otras personas para que juntos estén guiando desde la sana interpretación de la Escritura, la iglesia. Ahora, vamos a 1 Corintios 14, 37, por favor. 1 Corintios 14, 37. Y Pablo, ya ahora sí, como una autoridad apostólica, mis hermanos, donde está diciendo, es la voz de Dios. Y me alegro que ustedes entiendan que lo que les estoy escribiendo es en verdad la voz de Dios. Ahora le va a hablar a estas personas que tienen esas sensaciones espirituales, en sueños, en visiones, en todo esto, ¿no?
14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, quiero hacer una pregunta. Vean versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar. Unamos las dos cosas. Si alguno se cree profeta, reconozca la autoridad apostólica. Y luego va a decir, procuren profetizar. ¿Qué es profetizar? ¿Qué es procurar profetizar? Reconocer, vivir y comunicar los mensajes apostólicos, base para la verdadera y saludable edificación personal y del prójimo. Si una persona se cree profeta porque tiene una sensación espiritual, un sueño o una visión, reconozca que es profeta, que ha recibido tal cosa, revisando su experiencia desde la Escritura, desde la autoridad apostólica. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Ustedes se creen profetas? Reconozcan estos mensajes apostólicos. No hay una autoridad en experiencias personales equiparable a la Escritura. No existe. Cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos llamados en el nuevo pacto, más que recibir, ojo, más que recibir sensaciones espirituales, acceder al trono de la gracia. Porque va a decir Hebreos 4:16 que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Esto es posible ya en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creemos en Jesucristo. Todos tenemos acceso. Entonces, en su presencia, en el trono de la gracia, nosotros somos consolados en la presencia de Dios por la gracia transformacional, somos consolados, edificados y exhortados en su presencia. Repito otra vez el término que es importante. Más que llamados a recibir sensaciones espirituales o esperarlas, como los profetas del Nuevo Testamento, todos nosotros estamos llamados más bien intencionalmente a acceder al trono de la gracia. Cuando nosotros accedemos al trono de la gracia, cada uno de nosotros ejercemos la profecía. Es lo que estábamos hablando, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos, es decir, para ser consolados. En la presencia de Dios somos consolados ¿para qué? Para consolar. Es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 1:4. Entonces, cuando nosotros consolamos, edificamos o exhortamos porque estuvimos intencionalmente en la presencia de Dios, estamos profetizando. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Queremos profetizar, deseamos ser espirituales. La gran noticia es que tenemos acceso todos al trono de la gracia, donde primero somos consolados, edificados y animados, para que luego nosotros consolemos, animemos y edifiquemos a los demás. En este ejercicio es la profecía, entendiendo sanamente el don de profecía ahora. Bien, Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21, lo leo. Básicamente dice que no menospreciemos las profecías. Y además va a decir, examinarlo todo, retener lo bueno. No despreciemos las profecías. Entendamos esto. Esas sensaciones, esos tal vez cuando estamos en la presencia del Señor, podemos ser movidos a hablar o, digamos, movidos a decirle algo a una persona. Eso está bien. Pero este movimiento necesita también estar a la par del don de maestro. Porque yo no puedo edificar a alguien desde una palabra tergiversada. No puedo edificar a alguien desde una palabra no contextualizada. Aun cuando yo sienta darle un mensaje a una persona, por ejemplo, de estar en la presencia de Dios. Entonces necesitamos como cuerpo, desde el don de maestro en otros hermanos, es para saber si lo que estamos diciendo es bíblicamente correcto. Y así edificamos al hermano o a la hermana, o a nosotros mismos también. No menospreciar las sensibilidades espirituales en algunos hermanos, que es lo que Pablo está diciendo, no menosprecien las profecías, evita mantenernos en un cristianismo meramente racional o intelectual.
y fortalece la dependencia del mover del Espíritu. Hermanos, el Espíritu se está moviendo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero bajo un sano equilibrio, siempre sujetas estas experiencias de personas a la autoridad de la Biblia. Y me parece un saludable equilibrio, donde nosotros como iglesia tampoco estamos llamados a tener una frialdad intelectual. Es un mover del Espíritu, porque el Señor hace lo que quiera, se mueve donde quiera, como dijo Jesús a Nicodemo, ¿bien? Pero a la vez tenemos que entender que esas sensaciones deben ser evaluadas desde la autoridad de la Biblia. Vamos por favor a Hechos capítulo 21. Lo que ha pasado, principalmente lo hablábamos acerca de Pablo dirigiéndose a Jerusalén. Sabía que en Jerusalén iba a encontrarse con muchísimas tribulaciones, y lo vamos a ver ahora a partir de ese texto, porque Pablo justamente es arrestado cuando llega al templo, y vamos a sacar muchísimos principios acá. Algunos creyentes creían que entre Pablo y entre Jacob o entre Santiago habían diferencias doctrinales. Hasta Lutero lo pensaba así. Lutero tuvo mucho problema en incluir el libro de Santiago al canon del Nuevo Testamento, porque pensaba que Jacob lo que se estaba hablando era una salvación por obras, ¿no? Evidentemente cuando Santiago habla de que la fe necesita mostrarse por obras, no está hablando que gracias a las obras nosotros somos salvos, sino que en un verdadero salvo están las obras de Cristo en la persona, que se manifiestan en el fruto del Espíritu, no en activismos, en hacer un montón de cosas, en el fruto del Espíritu en la persona salva. Bien, algunos judeocristianos no tenían problemas con el proselitismo, es decir, no tenían problemas que los gentiles fueran, digámoslo así, conversos, pero que lo hicieran a través de las tradiciones y la ley de Moisés. No tenían ningún problema con esto. Lo que sí tenían problema es en el evangelismo, es decir, que el cristiano fuese salvo sin participar, sin guardar todo lo que la ley de Moisés ellos celosamente aún guardaban. Ahora, Pablo no conservaba las tradiciones judías. ¿Por qué? Porque él fue enviado a los gentiles. Entonces, cuando nosotros vemos en el 21, vamos a leer en el 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Bien, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, vean ustedes la respuesta, glorificaron a Dios, por supuesto, porque no había, vamos a ver, no había ninguna diferencia en cuanto a presentar el Evangelio. Sí habían diferentes formas del discipulado, caminos del discipulado, pero no caminos de salvación. Pablo, él decía, si hacía judíos, si fuera el caso, por los judíos, y si hacía gentiles, por los gentiles. Si hacía gentil, por los gentiles. Y todo para poder mostrar a Cristo. Versículo 20 de nuevo, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pablo, mis hermanos, buscaba mostrar que en Cristo ya había un solo pueblo llamado a crecer en amor. Un solo pueblo llamado a crecer en amor. Y Pablo lleva a Jerusalén una ofrenda que empezó a reunir de todas las iglesias gentiles. Estamos hablando ya del final de su tercer viaje misionero acá. Vamos por favor a Romanos capítulo 15 para que entendamos cuál era la idea que Pablo tenía, el propósito que tenía de conciliación a través de esta ofrenda. Romanos 15, versículos 26 y 27. Dice versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda por los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno. Y aquí está el punto, mis hermanos. Los gentiles, ¿verdad? Y son deudores a ellos, a los judíos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales,
deben también ellos ministrarles de los materiales. Esta era la intención por la cual Pablo está llevando las ofrendas a Jerusalén. Pero, si nosotros vemos el versículo 31, igual en Romanos 15, vean que al final dice que Pablo está pidiendo oraciones. Y al final del 31 dice, y que la ofrenda que llevaba de mi servicio a los santos de Jerusalén sea aceptada. Pablo estaba orando que esta ofrenda de los gentiles se entienda, que no se entienda como una transacción. Bueno, recibimos las ofrendas de los gentiles y ahora ustedes van a recibir la imposición de nuestras tradiciones. No, que se entienda bien esta ofrenda, porque es una ofrenda en amor, para que entiendan que ya Dios ha hecho un solo pueblo y que la salvación es solamente por gracia, mediante la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Pablo también mostró un espíritu conciliatorio. Devolvámonos a Hechos 21 y vean qué interesante este pasaje que Jacob también le está llevando a que Pablo lo considerara. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Estamos hablando que están en Jerusalén, la Meca de las tradiciones, ¿verdad? Nacionalistas inclusive. 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, va a decir Jacob, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Sigue hablando Jacob. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, es decir, 4 judíos, ¿verdad? Tómalos contigo, le dice Jacob. Purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo concilia, justamente lo hace así, para cumplir este voto nazareo en estos judíos, porque, como hemos estado viendo semanas anteriores, esta es justamente la persuasión humana que es encontrar formas para que nosotros nos acerquemos en armonía con otras personas. Y a partir de esa persuasión humana, donde buscamos formas para acercarnos a las personas, desde acá se predica valientemente y fielmente el Evangelio para dar paso a la persuasión espiritual. Este es el modelo que Pablo nos está dando acá. Por eso se hacía judío como el judío o gentil como el gentil. No para diluir el Evangelio, sino para con persuasión humana poderse acercar a estas personas para que no tuvieran cosas por qué acusarlos. Formas. Por ejemplo, ¿qué hacemos en el ministerio musical cuando componemos una canción? Hacemos ritmos, hacemos formas. Pero en esas formas no buscan, lo que buscan es acercarse a los diferentes gustos musicales. Pero en esos ritmos musicales, la persona de Jesucristo se exalta de manera directa, no diluida. Si empiezo a componer una canción con tal de que lleguen a muchas personas, ¿verdad? Con un ritmo específico, y tras de eso, para que llegue a más personas, no voy a hablar así como que directamente de Jesucristo. Ahí está el problema. Pero si en las formas se componen las canciones, como dicen por ahí, a los ritmos seculares, pero se exalta la persona de Jesucristo, ¿bien? Entonces, las formas musicales es persuasión humana, pero el predicar dentro de la canción la fidelidad y la valentía de Jesucristo y su obra, del hablar del pecado, hablar de su resurrección, es para que el compositor se haga a un lado y de esta fidelidad, esta canción sirva como un instrumento de persuasión espiritual, donde empieza a operar en ese mensaje fiel de Jesucristo una obra en el interior de la persona. Allá la persona si responderá o no, pero hasta ahí, en este caso el compositor llega. Yo tengo que
o la persona tendrá que predicar, hablar de manera fiel. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Si guardaba la ley, era justamente para buscar persuasiones humanas, formas para acercarse. En estas guardar la ley no convertía a nadie. En estas persuasiones se acercaba a la persona, ¿verdad? Para poderles ya predicar con valentía. Porque si yo tengo una forma de acercarme a una persona en la oficina, en la familia, muy astuta, ¿verdad? Persuasión humana. Y cuando llego, no predico y no vivo el evangelio, de nada sirvió la persuasión humana. Hasta ahí llegó. La fidelidad empieza con la persuasión espiritual, que ya sobra el Espíritu Santo en el interior de esa persona. ¿Qué sucedió entonces en 27-29? Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, dirían por ahí los sospechosos de siempre, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano a Pablo, ¿no? Dando voces, varones israelitas, ayudad, dicen los muy piadosos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Mis hermanos, en un matrimonio hay conflictos y necesitan haber conflictos, para que en medio del conflicto salgan las cosas del corazón que aún necesitan ser entregadas al Señor. Si ambas partes se someten al conciliador, Jesucristo, de ese conflicto se saca el mayor provecho. Los judíos en Asia no buscaron conciliar entregándose a la voluntad de Jesucristo. Ellos prefirieron y escogieron la violencia y el maltrato, como lo vamos a ver. Sí, inclusive en un matrimonio, una de las partes decide mantenerse en una agresión explícita y normalizada. Bíblicamente, la protección del Señor es a través de la ley civil. De hecho, Pablo en Romanos 13, versículo 4, le va a llamar a los servidores mis siervos, sean conversos o no. Pablo fue librado, como vamos a verlo, del maltrato y la violencia por medio de las autoridades civiles. Veámoslo en 30 y 36. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno de la compañía, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Recordemos que el Señor le dijo que iba a guardar a Pablo, ¿verdad? Y lo hizo a través de los centuriones y de los romanos, de la ley. Servidores de Dios, creyeran o no en Dios, pero son servidores de Dios. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, ¿qué pasó? Dejaron de golpear a Pablo, versículo 32. La agresión en las familias, desde una mente violenta, no viene por lo que haga la otra persona, sino por lo que el agresor piensa que está haciendo la otra persona. Esto es muy importante entenderlo. Por eso hablamos en Levanta de una mente violenta. La persona primero tiene que pensar que la otra persona está haciendo con la intención de hacerme daño. Es una manera de pensar, de percibir las cosas. ¿Por qué digo esto? Vean ustedes lo que va a pasar en el versículo, en el 23. Pablo entró con 4 varones judíos. Ahora en el 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, y quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ven que los agresores, desde su mente violenta, piensan que lo que está haciendo la otra persona es para hacerle un daño o una amenaza. Y ahí está una de las raíces de la violencia. No es lo que hace la otra persona, es lo que el violento piensa que la otra persona está haciendo. Ellos pensaron algo y actuaron de una manera desproporcionada, donde lo único en ese momento para contener estas mentes violentas fue la ley romana.
la protección de Dios a través de las autoridades civiles. Terminemos viendo cómo Pablo se defiende, mostrando, porque mis hermanos, el conflicto lo tendremos. ¿Cómo resolveremos los conflictos en la vida, cualquiera que sea? Empezará a mostrarnos a nosotros el carácter que Dios está formando en nuestro corazón. Y los fallos en medio de la resolución de conflictos no es para que nosotros nos autoataquemos, no cometamos ese error. Es para que desde la manera equivocada tal vez de resolver un conflicto, estas cosas nosotros se las presentemos al Señor para que siga trabajando en nuestra vida. Porque nosotros no somos llamados a una modificación de conducta, mis hermanos. Es una transformación del corazón. Entonces el conflicto muestra lo que hay en nuestro corazón. Bendito el conflicto. Pero si en el conflicto no aprendemos del conflicto, no nos dejamos transformar por el Señor. Que dice, vengan a mí y entreguen sus cargas. En el conflicto me di cuenta que hablo de tal manera, y que pienso de esta manera, y que acuso de tal manera. Esas cuestiones yo se las presento al Señor, justamente. Y el Señor empieza a trabajar en nuestro corazón a través del conflicto. Notemos cómo habló Pablo acerca de ese conflicto. Primero, con dominio propio. Estamos hablando que los judíos casi lo matan y lo estaban atacando. Y entonces, capítulo 22, versículo 1, empieza Pablo a hablar desde un dominio propio que es fruto del Espíritu. Es decir, la obra del carácter del Espíritu en él. ¿Por qué? Varones hermanos, le dice. Es decir, vemos que lo estaban pateando, ¿verdad? Y en medio, quién sabe qué le estaban diciendo también. Pero él responde, varones hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo cómo Pablo empieza a trabajar en el manejo del conflicto, buscando dominio propio y respeto. Pablo busca formas para acercarse, para conectar con sus maltratadores. Persuasión humana. Versículo 2, vean que Pablo empieza a hablar en hebreo. Esto es lo que nosotros vemos, es llamémoslo así, las estrategias de Pablo para la persuasión humana, para el contacto. Y cuando empieza a hablar en hebreo, dice que todo el mundo en silencio. Vean esta maravillosa forma de Pablo de conectarse con la persona. Luego, empieza a referirse a él mismo como un celoso de la ley en versículo 3. Yo, de cierto, soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, que no era cualquier persona. Era respetadísimo Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Sus palabras para resolver el conflicto es en respeto, en edificación. Esa es la persuasión humana, modelo para nosotros. Además, va a referirse de un varón piadoso, versículos 12 y 13, que es Ananías. Vean ustedes en versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, pudo haber dicho, Ananías, piadoso como ustedes según la ley, buscando formas, conexiones, ¿verdad? Dice que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, va a decir Pablo. Todavía está en esta persuasión humana, ¿verdad? Habla de un éxtasis que recibió en el mismo templo, versículo 17. En el templo me sobrevino un éxtasis, ¿verdad? Todo esto es para empezar a hablar en todo el contexto de la persona y la obra de Jesucristo. Y ahí es donde entramos a la persuasión espiritual. En el versículo 18, capítulo 22, Pablo dice lo siguiente. Y le vi que me decía, en este éxtasis, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Los judíos rechazaron este mensaje. Y esto no fue un fracaso ministerial de Pablo. Este no fue un fracaso de Pablo, porque Pablo cumplió fielmente lo que tenía que cumplir. Y esta palabra en 18, porque no recibirán su testimonio acerca de mí, no es que Dios selecciona quién lo va a recibir o no. Es porque desde la persuasión del Espíritu estas personas estaban con dureza del corazón, duros de corazón. Pero Pablo cumplió lo que tenía que cumplir para lo que fue llamado. Muy bien.
Recordemos que el arrepentimiento es un don de Dios, no una capacidad humana. Cuando el Evangelio se predica fielmente y valientemente, el Espíritu Santo en la otra persona que lo recibe actúa para invitar a esa persona al arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios, es una maravilla, es un regalo para nosotros, para nuestra vida, para estarnos volviendo constantemente. Y ciertamente nosotros en nuestra vida cristiana estamos siempre movidos al arrepentimiento en amor. Corregirnos en amor, en edificación, en exhortación, en cuidado, en confianza, en seguridad. Estarnos volviendo constantemente a Él, esa es nuestra vida. Estarnos volviendo al Señor. Y qué maravilla por el don y el regalo del arrepentimiento en nuestra vida. Pablo no buscó forma, vamos a ver en el versículo 21, dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Es lo que el Señor le está diciendo y termino con este principio. El punto es que los romanos estaban, ¿qué es lo que está pasando con esta persona? Y Pablo fue llevado, 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Quiero nada más decir algo acá, para saber por qué causa clamaban así contra él. Miren, Pablo en ningún momento huía del sufrimiento. Pablo inmediatamente dijo, ustedes saben que yo tengo ciudadanía romana. Y se libró de estos azotes. ¿Por qué? Termino con este principio. En Filipos, si recordamos en capítulo 16, Pablo habló de su ciudadanía hasta después que fue azotado, no antes. Porque el azote fue con palos. Usted lo puede ver en 16:37. Con palos, lo azotaron. Después de esto, fue cuando Pablo dijo, ustedes se dieron cuenta que me tienen en cepo junto con Silas, nos apalearon y saben que nosotros tenemos ciudadanía romana. ¿Cómo? En este caso, Pablo lo dijo antes, no para evitar este azote, es que este azote era letal. Y lo digo en un estudio de F.F. Bruce, donde decía que este tipo de indagación que tenían los romanos, utilizaban unas correas con puntas de metal y huesos. Dice Bruce que si las personas no morían, quedaban invalidadas de por vida. Entonces, si el Señor le dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, vemos el sano equilibrio en el apóstol Pablo, modelo para nosotros. El Señor nos cuida y a la vez nosotros debemos colaborar con ese cuidado, huyendo del peligro, no exponiéndonos al peligro. Y fue lo que Pablo hizo. Si aquí me azotan, es posible que yo quede con una invalidez física que no pueda ir a los gentiles. Entonces utilizo esta estrategia. No porque no quiera sufrir, estoy dispuesto a morir por Cristo, como dijo, llegando a Jerusalén. Pero si Él conservó su vida, es para conservar la voluntad de Dios en su vida. Maravilloso ejemplo del apóstol Pablo, mis hermanos. Continuamos entonces y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos permitió ver estos principios de su palabra en nuestra vida. Los equilibrios que aquí se hablaron, hablamos de equilibrios de profecía, a lo que somos llamados, equilibrios de lo que es tu cuidado, Señor, y cómo nosotros colaboramos también desde estrategias en este mundo malo, para no exponernos y para luego decir, ¿dónde estuviste, Señor? A como Pablo nos está modelando. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.